Y que algarabía le da Ay, Andrés, vándalo, de verdad. Yo encontré 8 categorías en la clasificación de la enfermedad periodontal, 19 subcategorías, de estos salían 19. De estos salían 44 cosas más. De estos 38 se dividían 19 y estos 4 subdivisiones que llevan a 132 diferenciaciones en el diagnóstico periodontal. O sea que es una galleta, es muy difícil, es muy difícil. Pero lo tenemos que simplificar, no puede ser imposible. Esto no puede ser imposible. Entonces, ¿qué cosas son claves para diagnosticar? ¿Qué cosas son claves para diagnosticar? ¿Qué cosas son claves para diagnosticar? El análisis clínico es lo principal. Usted tiene que diferenciar lo que está sano de lo que no está sano. Entonces, discutamos. ¿Cuáles son las características de los tejidos sanos? La resiliencia. Resiliente, ¿qué significa resiliente? Devuelve otra vez a su forma. Vuelve a estar, a posicionarse, a ubicarse, a mostrarse como estaba en un principio. Resiliente. ¿Qué No hay más? sangrado. No sangra. Los tejidos sanos no sangran. ¿Qué más? Monteado de cáscara de naranja. ¿Por quién le hace monteado de cáscara de naranja? Por las Papilas térmicas y las papilas colectivas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hace las características del tejido sano? La papila interdental no está a 2 milímetros o 3 por debajo de la boca. No hay pérdida de la papila, pongámoslo así. No hay pérdida de la papila si los dientes están bien posicionados. El margen Margen que va testoneado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que no hay una papila, pues yo tengo que sospechar. Cuando yo veo que está sangrando, pues yo tengo que sospechar. Si yo veo que hay pus, pues a ver, algo no está bien. Si yo veo que el margen está alterado, los dientes se ven cuadrados o se ven más largos, hay que sospechar. Todas esas cosas son las que nos empiezan a llevar a que ya el diagnóstico no va a ser sano. El periodonto ya no está sano. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Lo primero entonces, ¿qué es? Lo primero es clasificarlo dentro de un esquema que les dije que se tenía que convertir como en una parte de la memoria fotográfica, que eran las gingivitis. Entonces las gingivitis están asociadas a placa o no asociadas a placa. Así es sencillo. Entonces si yo veo placa, yo veo que sangra cuando le estimulo con la sonda. Si yo veo que no va más allá de 3 milímetros, yo estaría hablando de una ¿qué? De una gingivitis. Ahora, las gingivitis entonces también tienen nombres y también tienen apellidos. La gingivitis entonces sería, si es por culpa de la placa bacteriana, una gingivitis inducida o asociada a placa bacteriana. Así es como la debemos poner en la historia clínica. Gingivitis asociada a ¿qué? A placa bacteriana. Pero resulta que nosotros también podemos tener condiciones como la siguiente. Yo puedo tener una situación así. Está en la boca y tenemos esta condición. ¿Cómo se llama entonces esto? Una pedinserción o una recesión gingival. Una recesión gingival. Y si yo tengo una recesión gingival, meto mi sonda por aquí, no entra más de 3 no entra, y resulta que sangra y hay placa. ¿Cómo se llamaría entonces ahí? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo llamaría? Empieza a votar, no importa lo que diga. Esta es una de las cosas que yo quise. De esto se trataba que leyéramos. Porque miren, por ejemplo, la respuesta de ella, que yo tuve la misma respuesta hasta que estoy periodonto. Para mí es como una periodontitis. Tiene una recesión, no tiene bolsas mayores de 3, pero sangra y hay placa. Y hay una pérdida de inserción ya. Si hay una pérdida de inserción, sangra, hay placa, pero no hay más de 3. No hay una bolsa mayor a 3. ¿Qué les he dicho si hay una bolsa mayor a 3? Que se considera como una
como una periodontitis o como qué otra cosa. Recuerden que yo puedo crecer una hiperplasia o una bolsa falsa. ¿Esto creen que es una bolsa falsa? No puede ser una bolsa falsa ni una hiperplasia, no puede ser, ¿sí o no? Entonces, ya dijimos que no es periodontitis, ya dijimos que no es una hiperplasia, no es una bolsa falsa. ¿Qué demonios es? Recesión, y ojo con lo que voy a decir. Recesión no es un diagnóstico periodontal. La recesión gingival no es un diagnóstico periodontal. Es un hallazgo clínico. Es decir, que si yo le pregunto en un examen a usted, dígame el diagnóstico de este diente, y usted me pone recesión, ¿está mal. ¿La recesión qué es entonces? Es un hallazgo clínico. Yo encontré una recesión. ¿El diagnóstico de recesión gingival? No, es un hallazgo clínico. ¿Listo? ¿Sangró? Sí. ¿Hay placa? Sí. O sea que el periodonto está sano. No está sano. Ahora la pregunta es, si no sangrara y si no tuviera placa, pero tiene la recesión, ¿el periodonto estaría sano? No, por la recesión. ¿Cómo se llama entonces? ¿Cuál es el diagnóstico ahí? Una periodontitis, una placa. No es periodontitis. Ah, no es periodontitis. Sería una No gingivitis, no inducida por placa. Pues mi huevo. No hay placa. Sí, sí hay no hay placa. bolsa. No hay placa, no hay bolsa. No hay placa. No hay bolsa periodontal. No inducida. Es una gingivitis no inducida por placa. Escúchame. No hay placa. Esta es la zona no da más de 3. No hay platos de plata. No hay. No hay placa. No hay una bolsa mayor a 3. No sangra. Pero tiene esta recesión. ¿Cuál es la Esta es una gingivitis. No, sano. No puede estar sano porque hay una recesión y sangra. No sangra. Porque hay una recesión y sangra. Entonces, vamos haciendo todos esos análisis. Porque eso pero puede ser porque también trauma mecánico puede haber. puede haber un trauma mecánico, no sabemos si hay un trauma mecánico o no. ¿Listo? No sabemos. Mateo dice que puede haber un trauma mecánico por culpa del cepillado. Y yo le revisé la técnica de cepillado y dije, no se cepilla normal. Vuelve y juega, miren, en lo clínico usted puede encontrar infinidad de cosas, pero esa infinidad de cosas usted las tiene que reducir a un nombre. Ustedes tienen que hacerle análisis para que les dé un nombre. Con ese nombre, ¿usted qué va a hacer? Tratar. Y a lo último es que va a cobrar. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. No tenemos placa. Está la recesión y lo único que hay. No hay bolsas mayores a 3. No sangra. ¿Cuál es el diagnóstico? No, Es que no. Vuelve y juega. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que haya Porque si tiene sangrado. no sangra, tiene inflamación, hay placa, aunque también dice que no hay asociada placa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? ¿Está sano? Sí. No. Porque No está sano. ¿Y la No hay radiografía qué recesión. dice? La radiografía que dice. Clave eso. Clave, reclave. ¿Listo? Muy bien. Entonces volvamos a analizar. Vuelve y juega. Empezamos diciendo que para poder analizar había que analizar qué cosa, qué aspecto. Lo primero que dijimos, lo clínico. Lo clínico es clave. Después de lo clínico, entonces, ¿qué viene? Si usted no tiene una radiografía de qué tipo, Periapical. no tiene radiografía periapical, usted no puede diagnosticar en periodoncia. Es imposible. No puede diagnosticar en periodoncia. ¿Listo? No es posible. Creo que eso está en los artículos. Sí. Entonces, necesitas analizar clínicamente al paciente, analizar la radiografía. ¿Qué otra cosa hay que entrar a analizar? Mateo tuvo por ahí una idea, pero yo le dije que no, que es
no se cepillaba bien. ¿Qué otra cosa hay que entrar a analizar? Bien, claro, los antecedentes, pero vámonos, no nos vamos tan externos por ahora, estamos de lo mismo. VIH. No, pero Compromiso eso es Condiciones sistémico. sistémicas. Eso es sistémico. Entonces estaban por aquí. En la tercera Tercera, manifestación. manifestación. También sistémico. Bueno, Trauma. y periodicidad asociada con enfermedades sistémicas. Alteraciones ¿Cómo? anatómicas. Trauma o la oclusión. La oclusión es uno de los aspectos más dañinos que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la oclusión es tan dañina? Por la fuerza. Porque eso es de fuerzas. Eso está reflejando fuerzas de unas fibras que se llaman músculos. Y los músculos que tienen, ¿qué reflejan los músculos? Fuerza. Eso es lo que ellos van a expresar. Potencia. ¿Listo? Y finalmente esa potencia reflejada por los músculos, ¿quién la va a recibir? El diente y ¿quién más? Los Los tejidos tejidos de soporte. Nosotros estamos encargados en periodoncia de estudiar los tejidos de soporte del diente. Entonces vuelve y juega. Hallazgos clínicos, radiografías, oclusión. Oclusión. ¿Sí? Y en oclusión entonces nosotros tenemos que empezar ya a recordar lo que hemos visto en oclusión. Creo que vieron oclusión con el doctor Germán Martínez. Entonces, encéntrica, cómo se posiciona el paciente, cómo hace las lateralidades, cómo son sus movimientos protusivos, cuáles son las cúspides estabilizadoras, cuáles son las de trabajo, es decir, qué es lo que nosotros vamos a encontrar en ese paciente que pueda afectarnos nuestro tejido de soporte. Es clave que analicemos cómo está esa oclusión. Listo. Ya llevamos entonces tres aspectos: lo clínico, lo radiográfico y la oclusión. ¿Qué otra cosa entonces? ¿Qué otra cosa leyeron por ahí? Vámonos a los sistémicos. Lo del compromiso sistémico. Compromisos sistémicos. Al paciente hay que preguntarle cuáles son sus compromisos sistémicos. ¿Sí? Si toma algún tipo de medicamento. Si tomas medicamentos, si tomas algún tipo de medicamentos. Aquí está. ¿Sí? Porque hay medicamentos que me pueden generar hiperplasias o alteración de los tejidos gingivales. Yo tengo que decirle a él qué medicamentos tomás, qué medicamentos consumís, qué enfermedad tenés, o peor aún, él puede no saber qué enfermedad tiene y yo con los signos clínicos yo le puedo decir, bueno, esto no es normal. ¿Listo? Entonces, si yo veo una lesión blanca que no se cura, que tiene un compromiso mecánico o que puede estar asociada a una situación de inmunodeficiencia, yo le tengo que prender el bombillo rojo. Pero ese bombillo rojo, y ojo con eso, porque eso ya me ha pasado a mí, jamás puede estar asociado a dar un diagnóstico sistémico. Yo no le puedo decir a mi paciente, no, mira, lo más seguro es que eso sea un cáncer, lo más seguro es que eso sea una leucoplasia asociada a que tenés VIH. ¿Cuál es entonces la actitud que debemos tomar? Se remite. Remitir. Ojo, porque las remisiones tienen un gran problema, especialmente las que les he visto a ustedes. Las remisiones tienen un orden. ¿Cómo es el orden de las remisiones? Ustedes ya vieron historia clínica, ¿no? ¿Cómo es el orden de las remisiones? ¿Cómo se remite? No importa, lo que quieran decir sirve, es válido. ¿Cómo se remite? Pues nosotros remitimos cuando ya no, como que no podemos, no sé cómo es. Cuando Ya eso cuando ya tenga va. más compromiso. Se nos sale la mano. Pero igual de todas maneras vuelve y juego. ¿Cuál es el orden? ¿Qué hago yo en el papel? ¿Qué le pongo? El nombre Lo que del diga. paciente, edad, la edad del paciente, y el documento del paciente, lo que uno vio. Es clave. Encontré una lesión de aproximadamente tantos milímetros o tantos centímetros
que compromete región lingual derecha, vientre, dorso, que compromete región vestibular del diente tal, que compromete brillo lingual, que compromete salida del conducto de esteno. Usted tiene que analizar anatómicamente cuáles son los cambios que encontró. Después de eso, el paciente refiere o no refiere ningún tipo de alteración sistémica. Usted tiene que decir también qué es lo que usted cree que es. Mi impresión diagnóstica es tal. Usted tiene que darle una idea al médico o al patólogo o al que le va a recibir esa remisión de usted qué cree que es. ¿Listo? Al final, siempre acostúmbrense a que las remisiones entonces van acompañadas de un favor devolver respuesta por escrito. Así como usted por escrito le entregó ese documento a esa persona, que por favor por escrito le devuelva lo que usted analizó. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tenemos hallazgos clínicos. Hallazgos clínicos, ¿cómo es que vamos a diferenciar esos hallazgos clínicos? Vamos a diferenciarlos, a compararlos en relación a quién? Los A lo que anuinos. está sano. Yo ya sé que es lo sano. Esto está muy sano, este margen no está sano, esta papila no está sano, esto está sangrando, eso no es normal. Esto no hay residencia, esto no es normal. Hay pus, es normal. Esto está amarillo, eso no es normal. Esto está azul, esto está verde. ¿El color cuál es? Rosado, o rosa, o rojo, pero pues no rojo eritematoso. Ya tenemos 4 aspectos. Y también hablamos de quién, de la oclusión. Todas esas cosas entonces son las que tenemos que analizar. Y entonces, ahí sí ya empezamos a entrar en este tema. Clave entonces, ¿qué leyeron de gingivitis? ¿Qué entendieron de gingivitis? ¿Qué es lo clave de la gingivitis? Que hay una inflamación, pero no hay una pérdida de los sellos de soporte. El hueso no se pierde. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué si está contaminado el hueso no se pierde? Y usted puede tener una gingivitis, ojo con lo que voy a decir, porque eso no existe. Usted puede tener una gingivitis crónica, eso no existe. ¿Qué estoy diciendo con eso? Usted puede tener una gingivitis, ¿por qué? Por mucho tiempo. Eso no existe. Usted por ningún lado va a leer gingivitis crónica, eso no existe. Pero usted puede tener una gingivitis por mucho tiempo y no avanza a enfermedad periodontal, es decir, no pierde ¿qué? No pierde tejido de soporte, no pierde hueso. Entonces ahí es donde uno se pregunta, este man lleva 2 meses, un mes con la gingivitis y ¿por qué no trasciende a enfermedad periodontal y no pierde hueso? Esa respuesta todavía no existe. Todavía no se sabe a ciencia cierta por qué no hay un cambio o por qué no refleja el sistema inmunológico una situación en donde se pierde para unos y no se pierde para los otros. Ojo, porque eso nos puede llevar a confusiones. Yo puedo pensar que es una periodontitis crónica cuando lo que realmente es una gingivitis. Entonces, gingivitis es clave que no se pierden los tejidos de soporte. ¿Qué sí se pierde entonces? Desinserción. Puede haber desinserción. Puede haber desinserción. Es decir, yo puedo tener el margen, esta es la referencia. Aquí puede estar el margen. El paciente le dio gingivitis y el margen se desplazó aquí. ¿Pasó de la boca? No. ¿Se considera entonces una recesión? No, imposible. Pero estaba inflamado y se desinsertó. Y sigue siendo una gingivitis.
Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo clínicamente que no es una gingivitis, o que sí es una gingivitis, o que no es una periodontitis, o que sí es una periodontitis? ¿Cómo me doy cuenta? Radiografía. Clave la radiografía. ¿Qué tienes que ver en la radiografía entonces? Pérdida ósea. Puede haber pérdida de hueso. Si ya hay pérdida de hueso, entonces Es periodontitis. es una enfermedad periodontal, no es una enfermedad gingival, es una enfermedad periodontal. ¿Listo? Listo. ¿Qué otras cosas me ayudan a mí a diferenciar una gingivitis de una periodontitis? Sondaje. ¿Qué más? Que sangre. Pero el problema es que hay una cosa clave. La gingivitis y la periodontitis sangran. ¿Qué dijeron por allí? Movilidad. Movilidad clave. Si se está moviendo, ¿el reflejo de qué? De que ha perdido hueso o pregunta de parcial fue eso. Si se mueve, usted lo puede encontrar la movilidad en dos condiciones: cuando ha perdido el soporte, y hay otra condición en la que no se ha perdido hueso y el diente puede mover. La raíz. Trauma por oclusión. Trauma por oclusión inflama los tejidos del ligamento periodontal y te puede llevar entonces a movilidad. Entonces, gingivitis es una condición clínica, porque yo la estoy viendo, en la que no hay pérdida de los tejidos de soporte, hay presencia de sangrado, puede ser al estímulo o que no haya estímulo. Yo puedo encontrar las dos. Puede estar asociada o no a placa bacteriana. Entonces, vamos a hablar de las condiciones. Profe, ¿y siempre hay una inflamación? ¿Cómo? Siempre en la periodontitis y ¿En la periodontitis o en la en gingivitis? la periodontitis hay inflamación. Siempre hay inflamación. Profe, Y lo mismo, siempre hay inflamación en la gingivitis, siempre. Son aspectos que están compartidos y ahí es donde se convierte en un problema. Vean. Mañana llega temprano entonces. ¿Dónde nos hacemos? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, por favor. Voy a dictar esto. Paciente fumador de 10 cigarrillos diarios, 24 años de edad. 24 años. Pongan clave esto, pónganlo 10 ahí. cigarrillos. Exacto, vamos a poner este 10 cigarrillos al día, 24 años de edad, refiere a desórdenes alimenticios, expresa dolor súbito, y al análisis clínico encontramos inflamación, sangrado gingival y ulceración.
con cráteres interdentales. Sangrado, úlcera ulceración y cráteres. y cráteres. Gingivitis, ulcerosa necrosa. Sí, es esa. ¿Por qué? Porque presenta cráter, ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? Inflamación, Hay algo clave ahí. Sangrado. Otra cosa para algo que le diga. hay un desorden alimentario. Malnutrición. ¿Listo? Entonces, Ulcerosa necrosa. cuando nosotros empezamos a reunir esos aspectos clínicos, miren que cuando la conclusión fue inmediata. Una periodontitis tuvo esa ulceración. No debería haber ulceración. Cráteres. No deberían haber cráteres. En una enfermedad periodontal no. Y cuando yo ya le encuentro al paciente de 24 años, un paciente tan joven, en unas condiciones de estas, bien. Bien por eso, vamos a ver esta. ¿Cómo es entonces el diagnóstico? gingivitis ulcerosa necrosa. Y si yo le hubiera dicho que había pérdida de inserción, Sería una periodontitis ulcerosa ulcerativa necrosa. necrosizada. ¿Listo? Esta es más difícil. 46 años. Ulcerativa 46 años. necrotizante. Ulcerativa necrotizante. Dolor agudo en diente 17. Con inflamación gingival, sangrado y exudado purulento. Inflamación, sangrado y exudado. Diente 17, ya les había dicho, ¿cierto? Bolsa periodontal de 7 milímetros. Movilidad grado 2. Radiográficamente pérdida ósea leve. Una periodontitis. Radiográficamente sí. Dijo que la radiografía se veía pérdida ósea. Radiografía de pérdida ósea. Acceso periodontal. ¿Por qué no una periodontitis? ¿Por qué? ¿Por qué no es una periodontitis? Por el exudado. La periodontitis también puede venir del exudado. ¿Cuál es, Juan David? Acceso periodontal. ¿Qué Absceso es un periodontal. absceso? ¿Qué no es una periodontitis crónica? Dígame, ¿qué fue lo clave que le dijo a usted que eso? La pérdida, o sea, No, porque en la periodontitis también hay pérdida ósea. No lo dije, pero ¿qué creen que puede ser? ¿Por qué dijiste que era absceso? Pues el absceso es lógico por el exudado. Creo que por la bolsa es periodontal. El absceso periodontal. Es un absceso periodontal. Ahí ya acá te digo. ¿Vale? Pero generalmente para eso pregunto el diagnóstico, el factor etiológico, los factores de riesgo y el pronóstico. Pero entonces, discutamos por qué absceso periodontal y no periodontitis crónica. ¿Qué creen? ¿Qué le preguntaría yo a mi paciente ahí entonces? ¿Cómo interactúo con mi paciente para definir si es un absceso o no? El hallazgo. A ver, ¿qué sostiene una situación relevante? ¿Por qué? ¿Qué entendiste tú en ese sentido cuando leíste? Pues porque solo hablamos de 2017. Clave. Yo solamente estoy hablando bien. ¿Y los demás? ¿Qué le haría entonces a los demás? ¿Qué le harías tú a los demás? Después de leerte lo que te leíste, ¿qué le harías tú a los demás? No me importa si entendiste o no. ¿Qué le harías tú a los demás? A los demás dientes, ¿qué le harían? ¿Qué le harían? Son de los demás. O analizo radiográficamente a los demás. ¿Sí o no?
Y si yo veo a los demás sanos, ¿qué entraría a preguntarle entonces en relación a ese diente? ¿Es una periodontitis agresiva según lo que leyeron? ¿Qué entendieron por periodontitis agresiva? Que avanza rápido. Esa vaina avanza rápido. Esa vaina es... Ustedes descuida de que hay dientes a los 28 años ya tiene dientes. Tengo el caso clínico ahí de un paciente mío. Y ese man con 24 años le ponía un diente ahí, pegado de los cálculos. Se lo ponía ahí porque tenía que ir a trabajar. Pero se le cae. Y se le acaba el diente. Fue increíble, tristemente era así. Con 24 años. ¿Esto era una periodontitis agresiva? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? Avanza rápido. ¿Qué le hubiera preguntado yo a usted? ¿A este paciente? Ay, ¿usted hace cuánto está así? Y si él me dice, no, doctor, eso me salió de 3 días. ¿La periodontitis agresiva demora 3 días? No. Por muy rápido que esa berraca antes, eso demora 3 días. Una periodontitis crónica, ¿se demora 3 días? No. Menos, ¿por qué? Es de transición lenta. Un paciente periodontalmente comprometido puede tener 20 años con su enfermedad periodontal. Si nadie la ha descubierto, puede morir con ella. ¿La agresiva cuánto demora? Puede ser concentrada por O el sea, menor a 3 días. Es más difícil. Es más difícil. Es un control un poco más fácil. ¿Vale? Y hay algo clave entre la diferencia de crónica y agresiva. ¿Alguien lo leyó? Es clave. Hay una situación sistémica diferente entre crónica y agresiva. Las bacterias que lo... El tipo de bacterias es diferente. Y cuando yo tengo que combatir con bacterias diferentes, ¿quién es el que está combatiendo? El sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico. Y mi sistema inmunológico puede que no esté predispuesto, por culpa de mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, en atacar esas bacterias diferentes que hice bien. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Pierdo la batalla y rápidamente, de progresión rápida. ¿Quién es la de progresión rápida? ¿La crónica? La agresiva. De progresión rápida, los tejidos en un momentito se desaparecen. Y uno se asusta de ver un muchacho de 24 años que tiene pérdidas óseas apicales. Porque ¿qué pasa con eso? Es como los dedos cuando se meten al ventilador. No vuelve a salir. El hueso que se perdió. Son muy pocos los casos clínicos que yo he evidenciado en donde eso se recupera. Entonces, vuelve y juega. ¿Era un absceso periodontal, una periodontitis crónica o una periodontitis agresiva? Periodontal. ¿Por qué absceso periodontal? Pues primero por la rapidez con que le avanzó el... Una vaina, ¿hace cuánto salió? días. No, tan rápido una periodontitis que haga eso. ¿Solo tenía una bolsa de cuánto? 7 ¿Y los demás dientes dicen cómo estaban? No. Pero si no me dicen es porque no es relevante. ¿Sí me hago entender? Si no me dicen es porque no es relevante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo interpreto que solamente está afectado el 17. Entonces no puede ser una periodontitis crónica. Y aquí estaban. Aquí estaban. Pues mi bueno, esta semana. Dame un segundo. Aquí está, vean. Abscesos periodontales, eso es otro diagnóstico. Pero cada pauta, cuando yo leo progresión lenta, progresión rápida, sistema inmunológico diferente para esta, condiciones clínicas diferentes. El absceso periodontal se supone que se sabe que es periodontal por la pérdida ósea. Sí, puede haber pérdida ósea. Y si no pérdida ósea. No sé, Puede ser un absceso gingival. Profe, ¿y por qué en la enfermedad periodontal aparece la gingivitis?
¿Dónde? Absceso sí. Gingivitis ulcerosa necrosa. Porque la gingivitis ulcerativa necrotizante, más fácil, uno. Sí, yo ya te lo O más fácil, uno. Periodontitis ulcerativa necrotizante. Es más ¿por qué se considera como una enfermedad periodontal y no gingival? Es la pregunta. O sea, porque no está allá. ¿Por qué no está allá arriba si es gingivitis ulcerativa necrotizante? Porque la condición de las condiciones del sistema inmunológico es diferente. Los hallazgos clínicos son completamente diferentes. ¿Sí? Si tú ves una úlcera en una papila, O sea, lo que Está es muy que la malo. gingivitis es un poquito más rara que la periodontitis. pues a ver, no es tan agresiva, por decirlo Profe, así. ¿las bacterias son las mismas, las de la gingivitis y la periodontitis? De la gingivitis. Bueno, esa es una excelente pregunta. Porque es que lo más triste es que sí se han encontrado las mismas bacterias, pero en la misma proporción. Porque puede ser una de las cosas por la que la gingivitis no genera pérdida ósea. Esa es una de las cosas. Lo que pasa es que tendríamos que ya recibir una clase de inmunología y créanme que es muy culo porque es entrar a encontrar los receptores de las bacterias, cómo interactúan con los receptores de mi sistema inmunológico. Y eso tiene una cantidad de vías en donde son las interleuquinas las que expresan ¿se acuerdan? ¿Alguna vez escucharon las interleuquinas? Eso es un mierdero, o sea, es para volverse uno loco. Yo para mi examen final de inmunología en el posgrado estudié un mes literal esa vaina y me dio como un 3.6. Es una vaina ¿por qué? Porque usted tiene que intentar interactuar como una interleuquina. Es que la interleuquina 1, la alfa, la beta, la 8, la 6, cómo se expresan ante estas situaciones. Y ese reflejo de cómo se expresan es lo que actualmente está llevando al futuro de la periodontitis. Porque por ahí es donde están intentando devolver que la enfermedad periodontal no sea tan agresiva. Porque ¿cómo es posible que este man no se cepille una vez al día y no le dé enfermedad periodontal y este otro sí, y tiene 20 años y ya está perdiendo casi todos los dientes? Ahora también la estructura demográfica ha demostrado eso. El estudio más famoso de historia natural de la enfermedad se dio en la India, en Sri Lanka. Es una población de la India muy pobre. Tan pobre era, ese estudio fue muy criticado por eso, que grandes periodistas, investigadores, ¿qué fueron a hacer? Pues a ver cómo enferma a la gente. Es historia natural de la enfermedad. ¿Cómo actúa la enfermedad? Bueno, a ver, vámonos para allá y miramos. Empezó el peladito sano y lo siguieron por 10 años y se dieron cuenta cómo actuaba. Desde el punto de vista ético, puta, pues está enfermo, ¿cómo lo vas a dejar llegar a la enfermedad? Pero pues... Pero ¿cómo no se supone que cuando empieza una enfermedad periodontal se empieza con una gingivitis, digamos, se supone, y pasa la periodontitis, ¿cierto? Ya cuando se empieza a avanzar. ¿Sí? Entonces hay un cambio de bacterias ahí, o las bacterias crecen. Acuérdate que cuando les mostré la Es que clase unas de promueven la biofil, proliferación de otras. unas empiezan a interactuar con otras, el parche del biofil, la rumba. Y en el momento, coagregación. Y en el momento entonces en la que se van aumentando, se va aumentando una población característica. Y entonces eso es, de hecho, cuando yo recojo la muestra para mandarla al microbiólogo, para que me diga, venga, microbióloga famosa, por ejemplo, la doctora Diana Jaramillo, los docentes de ustedes creo. Es docente de ustedes, excelente. Yo le digo, doctora, analíceme en el laboratorio esto. Entonces ella no va a llegar a buscar a ver cuál es la bacteria que está peluda, ni no. Ella va a entrar a hacer un recuento. Entonces ella me va a decir a mí cuánto encontró de esa bacteria. Ella me puede decir, mira, encontré Porphyromonas gingivalis en esta cantidad. Y cuando uno ya ve eso, ella me dice Agregatibacter actinomycetes incomitans más Porphyromonas gingivalis más Prevotella. A ver, ¿qué me está diciendo que es? Está en rojo ya. Es complejo rojo. ¿Complejo rojo asociado a qué? A enfermedad periodontal. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A cuál enfermedad periodontal? Hay crónicas y hay agresivas.
Y ahí entonces es donde esto se convierte en un choricero de puta, porque tengo que reunir muchas cosas. ¿Listo? Vamos entonces a empezar otra vez de cero. Nosotros podemos encontrar una condición en la que encuentro mi margen individual con mi cresta ósea en posición normal. Nosotros podemos encontrar, y esto se consideraría entonces periodonto sano. Nosotros podemos encontrar una condición en la que yo tengo una cresta ósea. Cuando yo la pongo desde la aguja hasta la cresta ósea, uno puede establecer que hay más de 3 milímetros. Pero nosotros lo que tendríamos que entrar a considerar entonces es dividamos esta raíz en 3 porciones: un tercio apical, un tercio medio y un tercio moderado. Y basado en esta pérdida, ¿quién me muestra entonces esta pérdida ósea? La radiografía y el sondaje. Yo con la radiografía y el sondaje corroboro cuánto se ha perdido. ¿El margen se desplazó hacia algún lado? No se desplazó hacia ningún lado. Vámonos a esta otra condición que deriva de aquí. Ya dijimos que aquí no había sangrado, no había placa, no había nada de eso. Aquí tenemos esta condición en la que hay una pérdida de inserción, digamos, de 3 milímetros. Pero entonces no sangra, no hay placa. Esa es la que estamos discutiendo ahora. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Todavía no lo emociono. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? No sangra, no hay placa, No es periodontitis. no hay periodontitis. Lo único que hay es que, y la recesividad, ¿qué es? El hallazgo Es un hallazgo clínico. O sea que esta vaina, si eso es un hallazgo clínico, entonces ese no es el diagnóstico. Es el mismo acá. Entonces, por eso lo saqué de aquí. ¿Pero por qué lo saqué de aquí? ¿Por qué creen que lo saqué de aquí? Para dar que está sano. Pues lo sabe. A ver, está sano, pero tiene la recesión. Entonces, el nombre que recibí aquí es periodonto sano disminuido. ¿Entendieron? Factor etiológico. Entonces, historia clínica. ¿Qué puta le pasó a ese diente? Trauma por Trauma oclusión. cruzal, trauma por cepillado, malposición dental, vestibularización que lo llevó a pérdida de la inserción. Mucho. ¿Cómo se corrige entonces? Está vestibularizado y se le bajaron los pantalones por estar vestibularizado. ¿Cómo lo corrijo entonces? Le pongo ortodoncia, lo llevo hacia el lingual y generalmente los pantalones vuelven y suben solitos. No le tiene que hacer nada. No le tiene que hacer nada. ¿Listo? Profe, ¿qué tan cierto es eso de estimular a la encía a subir o a bajar? Eso es pura Está perdido. Es una noticia que la baja. Eso es pura mierda. Profe, en ese tiempo en que el periodonto vuelve a su estado natural, ¿cómo se hace para que no haber riesgo de infección ahí? Espérame. Todo eso, lo único es que hay recesión igual. Regalado, mija. Acabo de regalar, vale, mira aquí. No. Intenté mostrarlo allá, pero no me ve. Y eso se Miren esta situación. Oh. Si usted ve,
¿El resto de los dientes está con la misma situación? No. No está con la misma situación. ¿Qué pasó? Yo intenté ponerlo acá, pero juro por mi madre que no lo pude poner. ¿Y por qué no lo pude poner? Porque esto no es una clase. O sea, no lo he montado en un PowerPoint. Y pues creería que les debería importar a todos, la verdad. Así como debería de haberle importado haber estudiado también. Entonces, ¿qué le hicimos a eso? ¿Cuál era el problema de eso? ¿Cuál era el problema de eso? ¿Cuál era el problema de ese día? Hay que ver la solución. ¿Qué otra cosa? Ya, ahí se ve la parte de incisal. Vamos a ver si encuentro la foto donde se ve el problema. Yo quería una Tiene desgaste incisal. hay que volver a aprender a manejar un computador. Me quedo con el Lenovo. Alcanzan a ver ahí un poquito si se ve, pero es que no sé. Como que se descolgó. ¿Por qué se descolgó? ¿Por qué le bajaron los pantalones? ¿Por qué creen que está inflamado? ¿Por alguna aparatología? ¿Aparato? Puede ser por una parada. ¿Por qué no? ¿Por qué más? ¿Qué ven allí? Ahí tiene Sangre. sangre, Sangre, tiene sangre. inflamación. Tiene sangre. Inflamado. ¿Qué más? ¿Qué más ven ahí? ¿Qué más hay ahí raro? Es que yo está como completo, pero descolgado. Ay, no, qué triste. ¿Por qué los demás no están descolgados? Un trauma. Miremos aquí ahora sí. Ahí sí se ve bien. Ah, porque es el que está pegando. Se pegó. ¿Qué es esto? Se pegó. Me raspó. ¿Qué leyeron de eso? Cuando es muy corto, tiende a jalar. Tiende a retraerla. Tiene atracción. Y ahí está. Frenillo corto. Miren, los demás dientes están bien. Pero como está más cerca, Está más cerca literalmente al frenillo, entonces el frenillo lo que está haciendo es traccionándolo y lo está llevando ¿a qué? ¿A qué hallazgo? Recesión gingival. ¿Se alcanzan a ver el frenillo? Ahí. Claro, por eso. Con los ojitos. Pues ahí medí. Porque entonces, ¿cuál es el tratamiento? Proyectomía. Aquí está el frenillo. Quitarlo, el frenillo está desinsertando el tejido. Bueno, entonces vamos a quitarlo. No sé si en fotos están editadas. Ahí ya lo quité. Ahí ya no está traccionando el tejido. ¿Ves? ¿Y ahora cómo está? Claro, antes, durante y después. Esa clase la damos en sexto. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a... ¿Cómo está? La última foto que le tomé a eso fue... Creo que arriba también se puede. No, la parte de los puntos. ¿Se acuerdan cómo traccionaba el frenillo antes? Listo. Entonces aquí no está traccionando. No pasa nada. No, no pasa nada. Entonces, para ser más justos, vámonos a... Ve, a mí también me la hicieron. Preguntas, entonces, preguntas. Presten atención, por favor.
pero porque por eso la puerta. Estaba mirando a un chico muy guapo manejar y me estrellé. Yo estaba haciendo carreras de esas de el man raro y todo, y yo me quedé y me fui contra la llanta. Y de chico, al mismo me se dio cuenta que iba a ser bandido. Listo. ¿Qué otros aspectos clínicos me pueden predisponer a la enfermedad periodontal? Este era uno. ¿Cómo se llama entonces este? Frenillos sobreinsertados. Hay una consideración clínica que está en los artículos y me salvó de que casi me fuera una demanda por sacar un diente. ¿Qué puede pasar con los incisivos laterales superiores anatómicamente? Incisivos laterales superiores. Ellos pueden tener una condición crítica. No, ninguno de los que leyó se dieron cuenta de lo que decía ahí. Eso tiene una condición clínica que los puede llevar a problemas serios. Será como el ángulo de la ¿Qué le pasa a los incisivos laterales superiores? ¿Qué les puede pasar? Ellos pueden estar predispuestos por eso. Los incisivos laterales superiores, por su cara palatina, Y los molares al mismo tiempo. pueden tener, ¿qué tienen aquí? Cíngulo. Y ese cíngulo que puede tener, Puede ser un marco. puede tener una marcación exagerada que lo lleva a una fisura. Y esa fisura está reflejada hacia apical. Ese era Que otro. se puede acumular la pipa de una carie. Sí. Puede Usted puede encontrar o caries, pero generalmente ¿qué encuentra aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con el epitelio? ¿Qué pasa aquí con el epitelio? ¿Qué pasa con el epitelio cuando había la lágrima del esmalte? ¿Qué pasaba con el epitelio con la perla del esmalte? No lo vimos en Furcas. ¿Qué le pasaba al epitelio ahí? ¿Qué creen que le... ¿Qué creen? ¿Qué creen? Sospechen. Más delgado. Más delgado, ¿qué más? ¿Cómo? Dígalo. Se pierde. El epitelio no se inserta aquí. No hay inserción del epitelio. Y si no hay inserción del epitelio, ¿qué prolifera ahí? ¿Qué se genera? ¿Qué se genera? Caries. ¿O caries o qué otra cosa? ¿Otra enfermedad? La segunda más famosa de la boca. Enfermedad periodontal. Les voy a contar la anécdota de esto. Un paciente que vino de Estados Unidos con una bolsa de 7 milímetros palatina. Carlos, paramédico en Miami. Me lo remitió mi primo endodoncista diciéndome, ya le hice la endodoncia, este diente no mejora, eso sigue supurando. Yo creo que yo le dije, pues mirémoslo a ver. Absceso, dolor, imagen radiolúcida en la radiografía, respuesta negativa de la pulpa, respuesta negativa de la pulpa. Pues esto es necrosis pulpar que me llevó a un absceso. ¿Qué tengo que hacer? Endodoncia. Endodoncia. Hizo la endodoncia, pues uno espera que un endodoncista haga una excelente endodoncia o tratamiento de conductos, como dice el doctor Néstor Jaime. Y pues que mejore, ¿sí o no? Pero no mejoró. Era el 25 de diciembre y el paciente iba el 1 de enero. Cuando yo lo revisé, el único
error que cometió él es no medir la bolsa. Y eso lo cometen el 99% de los odontólogos, tanto generales como los que no son periodoncistas. Los que han sido alumnos míos y hoy están trabajando en clínicas donde yo voy, todos sin excepción, gracias a Dios, me ponen en las remisiones el sondaje. Pero a ustedes les da pereza sondear. Sondear es clave. ¿Qué te está expresando el sondaje? La pérdida de la incisión. ¿Cuánto se ha desinsertado? ¿Cuánto se ha desinsertado? Ah, pues que se desinsertó 7. Señor. Esa fisura ya de la parte del símbolo, ¿cómo se llama? Fisura palatina. Eso está ahí en el artículo y dice que el pronóstico es malo. Es malo. Y entonces yo le dije al paciente, mira, la única es que hagamos, tomate una tomografía a ver qué se ve, porque eso puede ser una fractura. Se tomó la tomografía y eso no se veía un reverendo nada. Así que peor, el paciente ya estaba más incómodo todavía. Empezó a desaparecer el absceso, pero la condición clínica igualita. 7 milímetros. Le dije, hagamos una cirugía exploratoria. La hicimos el 27 de diciembre, en ferias. La cirugía exploratoria mostró que había una línea y que a partir de esa línea hacia aplicar había hueso. Y para mí era una fractura vertical. Entonces le dije al hermano, pues hermano, no hay nada más que hacer, el diente pierde. Pero yo sinceramente estaba asustado porque yo decía, si es una fractura, ¿por qué la pérdida de ósea en un sitio derecho? Yo tenía muchas dudas aún. Y me dijo, ¿y entonces qué? ¿Me quedo con mi roto ahí? Y ahí pues el man ya estaba más berraco, más... ¿Y qué hay que hacer? Yo le dije, no, pues la amiga es poner un implante. Y bueno, saqué el diente y le puse el implante. Se fue con un diente ahí provisional y fue para Estados Unidos. Cuando yo saqué el diente, esto lo vamos a vivir todos en la odontología algún día. Un momento en el que usted duda y no tiene ni puta idea de qué es. Y sus tripas, su corazón, su alma, todos sus sentidos empiezan a revolverse porque usted dice, ¿qué hice? Porque yo saqué de diente y ese diente no estaba fracturado. No estaba fracturado. Porque yo creía que era una fractura, además yo levanté el colgado y la sangrecita regaba por ahí, me lo pigmentaba. Generalmente las fracturas con azul de metileno uno las encuentra. Y en este caso no fue azul de metileno y no sangre. Yo utilicé y seguía esta línea. Y yo saqué ese diente y yo lo miraba por todos lados y no estaba fracturado. Por ningún lado. No, si se lo puede volver a poner, pero me la tocaba ampliarlo y yo con qué cara le decía, señor. No, y empecemos que es que yo me di cuenta, fue que yo lo saqué, me asusté tanto que me tocaba seguir con el implante. Hay una cosa que me incomoda mucho a mí y es que mi auxiliar sabe tanto ya que ella ahí mismo ya me ha pasado y eso es muy difícil porque ella tira preguntas enfrente del otro y uno como que eso aquí. Y entonces se fue ese paciente y se fue con el implante, pero seguro yo no tuve vida ese día. Y yo, por Dios, no les estoy mintiendo, cogí el artículo de Gary C. Armitage de diagnóstico periodontal y le empecé a dar. Cuando encontré fisuras palatinas y el pronóstico es malo, mi alma volvió al cuerpo. Ese diente no tenía nada más que hacérsele que exodoncia. ¿Por qué? Porque usted la fisura nunca la va a poder corregir. De hecho, en este momento
tengo un paciente que se fue para Londres el viernes pasado, papá de una alumna que tiene una fisura palatina.